Gracias, señora presidenta, señores y señores diputados, pueblo de Costa Rica. En Costa Rica, cuando más oscuro estaba el horizonte, hubo quienes escogieron construir escuelas en vez de cuarteles, futuro en vez de excusas. A eso vino Liberación Nacional, no a reclamar abolengos, sino a remangarse. Gobernar es educar, dijo José Figueres Ferrer, y convirtió esa consigna en un país. Hoy recordamos, con datos, que el Partido Liberación Nacional ha sido el arquitecto más constante de la Costa Rica moderna. Veamos. Abolición del ejército en 1948, creación del ICE en 1949, creación del IMAS en 1971, creación del IMBU en 1954, creación del BAMBI en 1986, creación del INAMU en 1998, fundación de la UNA en 1973, fundación del TEC en 1971, fundación de la UNED en 1997, fundación de la Universidad Técnica Nacional en 2008, creación del INA en 1965, llegada de Intel a Costa Rica en 1997, creación de los parques nacionales, promoción del cooperativismo, creación del sistema de educación de la música en 2010, Ley de Igualdad de las Mujeres en 1998, voto femenino en 1949, programa Avancemos, bonos de vivienda en 1986, programa de manos a la obra en 2011, bono escolar en 1994, red de cuido en 2013, aumento del pago de la pensión del régimen no contributivo, pago del aguinaldo en 1959, construcción del Hospital del Trauma en 2012, construcción del Estadio Nacional en 2009, equipos básicos de atención integral a la salud como los EBIS, Plan de Paz en Centroamérica en 1987. Después de ver esto, alguien se atreve a decir que no hemos hecho patria. Pero bueno, ¿quieren más ejemplos? Don Pepe Figueres demostró que un país sin ejército no es indefenso, sino uno que defiende lo esencial. Esto no fue solo un gesto simbólico, fue una contabilidad moral que convirtió pólvora en pupitres, desfiles en aulas, armas en libros. Creó el ICE, nacionalizó la banca pública y el Banco Central, impulsando la electrificación rural y el crédito democrático. Don Chico Orlich modernizó la obra pública, la vivienda, los caminos, fortaleciendo la producción, impulsó el cooperativismo, demostrando que el desarrollo también nace desde abajo. Don Daniel Oduber integró la educación secundaria y técnica, acercándose al estudiante y no al revés. Convirtió la política ambiental en política de Estado, fijando un rumbo ambiental que nos define hasta hoy. Extraordinariamente visionario, don Daniel dijo en su mandato, comillas, los parques nacionales a los que mi gobierno ha dado prioridad serán vivos santuarios de la vida de ayer y del mañana. Cuánta razón tenía el expresidente Oduber, hombre inteligente, a quien Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz en 1980, le dedicó las siguientes palabras, comillas, en todos mis años de servicio público durante mi época de profesor universitario, el político centroamericano más inteligente, más racional y más brillante que he conocido se llama Daniel Oduber Quirós. Don Luis Alberto Monge, en plena crisis de los 80, estabilizó, contemple y defendió la neutralidad activa sin romper el tejido social. Creó el aguinaldo, al que justamente ahora quiere este gobierno imponer un impuesto. Por favor, dejen de estar jugando con los costarricenses. El dinero de los trabajadores no se toca. Hasta la eternidad le decimos a don Luis que su lucha por los trabajadores seguirá incólume. El aguinaldo
no se toca. Este es don Luis Alberto Monge, quien mostró valentía en tiempos en que Centroamérica ardía y que en medio de las peores crisis económicas que había vivido el país, equilibró la economía y puso a caminar la nación por el sendero de la confianza y la justicia social. Don Óscar Arias, 2 veces presidente de la República y Premio Nobel de la Paz, procuró que esta última palabra, paz, se volviera agenda, y la agenda se transformó en acuerdos. También creó el bono de vivienda, otorgando casas a miles de familias, a diferencia del gobierno actual, que en los últimos 20 años es el que menos ha invertido. A propósito de lo que ha dicho aquí, de la popularidad de los expresidentes, según Sid Gallup, en septiembre del 2025, don Óscar Arias sigue siendo el presidente mejor evaluado en la historia democrática de Costa Rica desde 1978, con niveles de aprobación que superan el 70% durante sus gestiones. Así que hablemos con claridad. Su legado simboliza la grandeza de un país que construye paz y desarrollo al mismo tiempo. Con José María Figueres, la sociedad del conocimiento pasó del Logan a política. Llegó Intel, la digitalización temprana modernizó las aulas y preparó la economía para competir con valor agregado. Y hoy, sí, justamente hoy, sostiene miles de empleos esa decisión. Creó los EBAIS, el salario escolar, al que también este gobierno le quiere imponer un impuesto. Y aquí hago un paréntesis. Costarricenses, estas grandes conquistas sociales de liberación nacional, tanto el aguinaldo como el salario escolar, no serán tocados por nadie mientras nosotros estemos en esta Asamblea Legislativa. Es nuestro compromiso con los trabajadores. Pero además, retomo las obras de don José María, quien llevó el nombre de Costa Rica al más alto foro de gobernanza global, al liderar el Foro Económico Mundial, desde donde impuso la agenda de sostenibilidad y la cooperación internacional. Fue el primer presidente latinoamericano en hablar de sostenibilidad y economía verde, cuando el mundo apenas comenzaba a entender esos conceptos. Hoy sigue siendo el referente mundial en medio ambiente. Doña Laura Chinchilla, primera presidenta, hizo de la seguridad una política pública, fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado. Con ella, la seguridad se trató como debe ser, con estrategia, coordinación regional, fortaleciendo la policía de fronteras. Su legado instaló la idea de la seguridad como una política de Estado y no como un espectáculo. Ahora, con la misma claridad, hablemos del presente. Costa Rica enfrenta una crisis educativa que no se resuelve con selfies. Hay pérdida de aprendizaje, graves brechas en matemáticas y lectoescritura, y docentes que exigen formación y condiciones, no aplausos. Por eso, esta fracción de Liberación Nacional defendió el FES y el presupuesto universitario, esenciales para la investigación, la innovación y la movilidad social. Además, respaldó el financiamiento de primaria y secundaria, destinó 26.331 millones para 2025, porque invertir en el aula es invertir en el desarrollo nacional. A pesar de que la fracción oficialista votó ese presupuesto en contra, óiganlo bien, como nunca antes se había visto. Hablemos de seguridad. El narcotráfico avanza y el Estado responde con improvisación. No se desmantela una red criminal con objetivos, sino con inteligencia financiera, escáneres en puertos, policías bien pagados. La paz se financia o se pierde. Y la seguridad no se grita, se construye. Por eso deberían pedirle asesoría a doña Laura Chinchilla. Hoy abunda el discurso verde, pero la descarbonización sin educación técnica, ordenamiento territorial ni ciencia aplicada es solo mercadeo. El ambiente no se defiende con etiquetas en redes sociales, sino con presupuesto, ingeniería y legalidad. ¿Ocupan ayuda para esto?
Con gusto les paso el número telefónico a don José María Figueres. A quien no simpatizan o a quienes no simpatizan con Liberación, les hablo directo. Este país se construyó con muchas manos, sí, pero los ejes medulares de este país tienen una marca verde que no se borra con intervenciones momentáneas en redes sociales. No somos perfectos, acertamos y nos equivocamos. Pero aquí está la diferencia. Cuando erramos, corregimos, aprendemos y proponemos. La patria no requiere infalibles, sino responsables. El Partido Liberación Nacional sabe forjar consensos, tender puentes y lograr reformas. En esta asamblea, nuestra fracción lo demostró. Más recursos para la policía cuando el gobierno se negaba y respaldó a los sectores que llevan alimento a nuestras mesas. 74 años después, Costa Rica mira su reflejo. Lo que vemos no es una postal, es una obra que ante el estancamiento que vivimos debe volver a caminar. Cuidemos el alma de la República, sus instituciones, su decencia y su futuro. A los costarricenses de todos los colores les digo, únanse, no a un partido, a un propósito. Que la política vuelva a ser herramienta y no espectáculo. Que el poder sea servicio y no tarima. A 74 años de historia le damos gracias a todas las mujeres y hombres que hicieron posible estas extraordinarias obras. Liberación Nacional, con su experiencia, con su liderazgo renovado, con un candidato fortalecido, inteligente y sin miedo, está listo para volver a hacer lo que mejor sabe, construir país con cabeza fría, corazón caliente y manos limpias. Muchas gracias, costarricenses.